¿Y si eligiéramos a un bebé y observáramos todo lo que le ocurre desde el nacimiento hasta la tumba? Si examináramos cada aspecto de su vida, todo lo que le ocurriera y todo lo que le hiciera ser quien es. Su desarrollo físico, su personalidad, sus altibajos emocionales, sus antecedentes penales, sus relaciones, sus enfermedades, sus momentos más memorables y sus sufrimientos. Luego imagine si hiciéramos eso con una ciudad entera. Tal vez podríamos descubrir lo que en realidad nos hace ser quienes somos. Ese experimento ya ha comenzado. En 1972, la Facultad de Medicina de Dunedin emprendió la prueba definitiva de la naturaleza contra la crianza. Decidieron estudiar a los niños nacidos en la ciudad aquel año y seguirlos durante toda la vida. Durante 40 años, los científicos han sondeado cada recoveco de su existencia. Su historial médico, su personalidad, sus genes, su vida privada, éxitos, fracasos, todo ello. Contar las gotas sería tan difícil como contar aquellas que llegan a la orilla del mar. El experimento se llama Estudio Dunedin y sus sujetos son ahora las 1000 personas más estudiadas del mundo y la mayor fuente de información de lo que de verdad nos hace quienes somos. Predice mi futuro, la ciencia de nosotros. La primera vez que estuve en un juzgado, habíamos estado conduciendo por ahí con el coche lleno de cosas robadas. Y cuando la policía nos paró, no se creyó la historia de que unos chicos que había llevado en autostop se habían dejado todas esas cosas en el coche cuando salieron. Empecé robando tiendas cuando estaban cerradas. Me dediqué a traficar con drogas. Ahí estaba yo, portándome mal entre gente que se portaba mal. Era la emoción definitiva. El procedimiento era una gran aventura. Estábamos en un coche robado y fui el primero en entrar en la casa. Recuerdo que me empujaron y sí, Dios, me latía el corazón. Sabes que una vez que te pillen, se acabó. Y piensas, vaya. Paul y Gary son delincuentes convictos. Los dos han cometido delitos graves siendo adolescentes, y los dos han pasado largos periodos en la cárcel. Pero hay diferencias fundamentales en el patrón de sus delitos y el probable resultado a largo plazo para sus vidas. Aunque pueda parecer improbable, uno de estos hombres podría haber sido identificado como un futuro delincuente ya desde la guardería. Y el otro podría haber perdido el rumbo de adolescente. Cuando los adolescentes se descarrían. Terry Moffitt es una investigadora líder del estudio Dunedin. Su investigación se centra en la causa de los delitos y el desarrollo del comportamiento delictivo en los jóvenes. Dado que los niños comienzan su vida llenos de inocencia y felicidad, ¿cómo es que las personas durante el camino pierden el rumbo y comienzan a infringir la ley, se convierten en adictos a las drogas? Me interesa la razón por la que las personas terminan mal, peor de lo que empezaron. A Moffitt le interesa sobre todo por qué los adolescentes se descarrían y lo que les ocurre cuando llegan a adultos. Ella pasó sus años de adolescencia aquí, en la zona rural de Carolina del Norte. Cuando yo era adolescente, todos íbamos a la iglesia, teníamos que ir a la iglesia. La iglesia era un lugar que los adolescentes usábamos con inteligencia para planear todos los problemas en los que nos íbamos a meter. Salíamos de la iglesia, nos metíamos en nuestros coches y nos alejábamos de nuestras abuelas, así que era un buen punto de reunión para planear las maldades que haríamos más tarde. Lo que hacíamos era reunirnos y hacer carreras de coches en carreteras secundarias. Bebíamos mucho y conducíamos bebidos y habiendo fumado cannabis. Algunos siguieron una vida de delitos y terminaron en prisión. Otros y algunos de mis amigos nos fuimos a la universidad y tomamos un camino distinto. El camino de Moffitt la llevó a estudiar la carrera de psicología y, en particular, las causas de la delincuencia juvenil.
En 1984 se unió al equipo del estudio Dunedin, que había estado siguiendo a 1000 adolescentes desde el día en que nacieron. Recuerdo mi primer momento de impacto y horror. Esto va a parecer tonto ahora, pero había viajado por todo el mundo para estudiar la implicación de la gente joven en los delitos. Y lo primero que vi cuando llegué a Dunedin fue que todos dejaban las botellas vacías de leche en la puerta con el dinero en la parte superior, para que el lechero lo recogiera por la mañana. Y todos creían que ese dinero iba a estar ahí en la puerta toda la noche y nadie lo cogería. Pensé, oh Dios mío, he cometido un terrible error. Pero resultó que había unos cuantos chavales en el estudio que robaban el dinero de la leche y hacían cosas peores. Así que no había cometido ningún error. Los chicos en el estudio Dunedin tenían solo 13 años cuando Moffitt se unió a él, pero un pequeño número ya estaba infringiendo la ley. Preguntándose cuánto tiempo llevaban esos chicos cometiendo delitos, Moffitt retrocedió en sus historiales buscando problemas previos, comprobó los informes de esos mismos chicos cuando tenían 3 años y empezó a ver una pauta. A los investigadores de aquel tiempo se les preguntaba cómo era trabajar con estos niños, y ellos escribían que eran niños muy difíciles para trabajar con ellos. Eran traviesos y corrían por la habitación, saltaban sobre los muebles, y cuando hacían una tarea, si se volvía frustrante, lo tiraban todo y abandonaban. Así que era ya una pauta general lo que esos niños mostraban cuando se les pedía hacer algo que necesitara el más mínimo esfuerzo. Eso no les gustaba nada a estos niños de 3 años. Los niños difíciles eran acosadores y no les gustaban a los otros niños ni a los adultos. Pero quizá lo más extraordinario de todo fue que el comportamiento que el estudio observó en esos niños de 3 años predijo de una manera precisa los delitos que cometerían décadas más tarde siendo adultos. Moffitt había encontrado una manera de localizar a futuros delincuentes en la guardería. Los años de la adolescencia son turbulentos y emocionantes. Con el cambio en los cuerpos adolescentes pueden llegar cambios de humor, comportamiento e intereses igual de espectaculares. Pero algunas veces esos intereses y actividades se convierten en antisociales. El estudio Dunedin quería saber si podría predecir qué adolescentes se descarriarían y por qué. La profesora Terry Moffitt pensó que tenía la respuesta. Identificó a un grupo de niños pequeños que había estado exhibiendo tendencias antisociales en la guardería. Empezaron a golpear a otros niños, a morderlos y a pegarles patadas, a robarles los juguetes desde que tenían como 2 o 3 años. Y han seguido teniendo un comportamiento antisocial al ir creciendo. Al seguir a los miembros del estudio hasta la adolescencia, Moffitt esperaba ver que los chicos que habían sido bebés problemáticos se convirtieran en la mayor parte de los delincuentes adolescentes, pero eso no fue lo que pasó. Cuando los miembros del estudio alcanzaron los 15 años, el número de delincuentes aumentó de manera espectacular. Elevados números de adolescentes sin historial previo de problemas empezaron a pelearse, a robar y a realizar otras actividades antisociales. Así que tuve que plantearme por qué tantos jóvenes empezaban a cometer delitos en medio de la adolescencia, pero sin tener ningún tipo de señales en su historial infantil que nos llevara a sospechar que algo estaba mal. Esto ocurría de improviso. Paul y Gary fueron 2 de estos adolescentes. Fui un adolescente típico. Sabía más que mis padres, estaba metido en todos los tinglados. Alcohol, fiestas. Empecé robando alcohol en mi casa y de ahí pasé a robar alcohol a extraños, a robar en casas, ese tipo de cosas. Todo era súper emocionante. Cometí todo tipo de trastadas.
Tomé drogas, anfetaminas, marihuana. Entrábamos en casas y robábamos. Sí, todo era una gran aventura. Y tú no piensas en las consecuencias. Yo me lo estaba pasando bien, así que supongo que pensaba que todos los demás eran una especie de bobos. Y no eran unos cuantos adolescentes aislados los que tenían un mal comportamiento. Cuando son adolescentes, se meten en problemas en grupo, como un equipo deportivo, es un elemento de competición con tus amigos. ¿Quién puede hacer las peores cosas? Buscan sensaciones, se arriesgan, prefieren el peligro al aburrimiento. El estudio Dunedin descubrió que a la edad de 21 años, el 60% de los varones había robado objetos o dinero. El 75% había estado implicado en algún tipo de violencia. Y casi un 90% había abusado de las drogas o el alcohol. Estas cifras eran mucho más altas de lo esperado. El estudio reveló que los adolescentes que delinquen son la norma, no la excepción. La mayoría se ha involucrado en algún momento en algún tipo de conducta que podría llevar a un enjuiciamiento. Así que ya no podemos pensar en ellos como si fuesen un grupo curioso y rebelde. Pero, ¿por qué unos chicos que se comportan bien de repente se vuelven antisociales? Alrededor de la época de la pubertad hay un aumento de la búsqueda de sensaciones, del ansia de novedades y el afán de recompensas. Y esto es natural y normativo, e impulsa a los individuos hacia unos comportamientos más emocionantes. Esta ansia de emociones y temeridad se refleja en las estadísticas de accidentes. Los adolescentes entre los 16 y 19 años tienen 4 veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente de coche. Y si otros adolescentes están en el coche, el riesgo de que el accidente sea mortal se duplica. Otros tipos de accidentes siguen la misma pauta, incluidos los ahogamientos. Los adolescentes en general son mucho más fuertes y mejores nadadores. Esto es debido a que corren más riesgos. Creemos que tiene que ver con lo que ocurre en el cerebro durante la adolescencia. El cerebro de los adolescentes es un proyecto en desarrollo. Se está reconfigurando y reestructurando. Los cambios comienzan en la parte posterior del cerebro. Las zonas del cerebro responsables del juicio y el autocontrol en la parte delantera son las últimas. Esto hace a los adolescentes particularmente propensos a un comportamiento arriesgado y temerario. Se concentran en el presente y no piensan en las posibles consecuencias a largo plazo. Muchos delincuentes juveniles del estudio abandonaron pronto el colegio y aunque esto parece una señal de madurez, solo les facilita meterse en más problemas. Pensaba que había muchas personas que perdían el tiempo recibiendo una educación, consiguiendo trabajos en los que tenían que trabajar como esclavos, mientras que yo tenía un estilo de vida en el que podía hacer lo que me diera la gana, cuando me diera la gana, y sentir toda la emoción y el placer que va unido a ello, además del dinero. Estaba ganando lo que era mucho dinero para alguien de esa edad. Tenía mi propio negocio vendiendo marihuana desde un piso. También podía costearme una adicción a las drogas bastante cara. Sí, me veía a mí mismo como un delincuente en aquel momento, pero no me parecía que eso fuera nada malo. Los robos en las casas daban muchas ganancias y tenías todo el día para ti. Salías un par de horas por la noche, elegías una noche si querías. Con una noche podías sobrevivir. El resto me quedaba en casa con mi novia. A los 19 años, Paul era un delincuente a tiempo completo y un drogadicto. Su vida se estaba derrumbando. Su madre murió de cáncer. La respuesta de Paul fue ir a buscar a su camello. La transacción salió terriblemente mal. Intentó aprovecharse de la situación, primero mirando cómo teníamos sexo mi pareja y yo, y luego haciéndome insinuaciones sexuales a mí. Mi respuesta fue perder los estribos. Él era más grande y más fuerte que yo, así que estaba en desventaja.
Mi novia, que estaba allí, me pasó un bate de béisbol. Le golpeé hasta matarlo, cosa que fue totalmente innecesaria. En cierto momento, había dejado de atacarme e intentaba salir de allí, pero esa fue la decisión que tomé en aquel momento. Los hijos de mis vecinos que habían oído golpes pensaron que era un brote de violencia doméstica. Así que la policía me arrestó en la escena, con él allí muerto. El estudio Dunedin estableció que la mayoría de los adolescentes infringe la ley. Y la peor pesadilla de todos los padres es que su díscolo adolescente termine en la cárcel. El recibimiento en una prisión de Nueva Zelanda es toda una experiencia. Paul Boots tenía 19 años cuando entró por primera vez en la cárcel. Cuando llegas, te hacen caminar por un largo pasillo, y lo único que ves son un montón de ojos detrás de las puertas en las mirillas, observándote. Y hay algunos dando patadas a esas puertas de acero y diciendo: ahórcate, suicídate, mañana voy a por ti. Esta es la bienvenida, el recibimiento en prisión. Es toda una experiencia. Este chico es el del robo de Ag en Balmoral. Sí, eran 3 los que había involucrados. Los agentes Aaron Marsters y Jason Colima trabajan en un equipo de policía de acción juvenil, una unidad especializada dedicada a los delitos juveniles. Se ocupan de los adolescentes que ya tienen problemas con la ley y siguen delinquiendo. Este es uno de nuestros problemáticos niños de la calle, tan pequeños, con 4 o 5 años hasta los 17, están en la calle en mitad de la noche. Tenemos que monitorizar las calles con mucha frecuencia en los turnos. Están muy familiarizados con el hallazgo del estudio Dunedin de que el delito es común entre los adolescentes. Estaba con unos cuantos chicos que viven al otro lado de este edificio que fueron a robar una vivienda y varios coches. Pero los resultados del estudio Dunedin revelaron algo más. Los delincuentes adolescentes, al hacerse mayores, se dividen en 2 grupos muy diferentes. Uno de estos chicos, que tenía 18 años, parecía ser el líder. Los demás chicos le seguían. Hay un par de tipos diferentes de personas que tienen problemas con la ley. Está el tipo de persona que es decente y buena, pero es curiosa y vivaz y quiere probarlo todo. Y durante la adolescencia se involucra en actos de delincuencia y usa drogas como una parte de su exploración del sentido de la vida. Y luego está el otro tipo, la persona que empieza siendo violenta, agresiva y acosa a otros niños en cuanto puede caminar. Y lo sigue haciendo cuando está al final de la treintena y seguramente seguirá haciéndolo. Y cada vez tendrá más problemas con la ley y llegará a cometer delitos muy graves. No aparecen muy a menudo, pero durante mi época he conocido a un puñado de chicos que obviamente ahora son adultos y están entre rejas. Es muy difícil hacer que reaccionen. No nos escuchan a nosotros ni a sus padres, y con los que yo solía tratar cuando empecé, ahora están en prisión. No puedes salvarles a todos. El grupo de adolescentes que continúan delinquiendo de adultos eran los mismos niños que Moffitt había identificado como delincuentes en potencia en la guardería. Ha violado el toque de queda. Dígale que volveremos para encerrarle. El estudio Dunedin les llama infractores con una trayectoria vital persistente. Cada nueva fase de la vida en la que entran, hacen lo que es antisocial, adaptado a esa etapa vital. Cuando aprenden a conducir, empiezan a robar coches. Cuando consiguen un trabajo, roban dinero de la caja. Cuando se echan una novia, la pegan. Así que parece que transfieren su comportamiento antisocial a través de su trayectoria vital. Cuando tienen 9 años, ya hacen allanamientos de morada a nivel de aficionado. Con 13 roban coches y al cumplir los 15 ya están pegando a la gente o peor. A los 18 terminan en la cárcel. Así que se han comportado mal de maneras diversas desde el principio mismo.
Gary sería clasificado por el estudio Dunedin como un clásico infractor con una trayectoria vital persistente. Tendré unas 220 condenas. Los cargos varían. Comencé robando en tiendas, pero al hacerme mayor, a los 16 o 17 años empecé a robar coches. De ahí pasé a atraco a mano armada hasta... He hecho prácticamente de todo. He pasado unos 16,4 años de mi vida en la cárcel contando todas las sentencias, y es mucho tiempo. Cuando lo pienso, no he tenido vida ahí fuera. Las sentencias lo dicen todo. Pero si sabes qué buscar, las señales estaban allí mucho antes, incluso en la guardería. Empiezan siendo muy alborotadores y traviesos. Son niños que tienen auténticas peleas en la guardería. Siempre fui problemático, escandaloso. Es probable que fuera una llamada de atención, así lo llaman. A veces me portaba como un payaso y luego me iba al otro extremo. Esto era así ya en primaria. Y luego, yendo por ahí con otros niños, me metía con la gente. Y sí, era un mal bicho. Hacía muchas trastadas, era destructivo. Era difícil para mí concentrarme en algo durante mucho tiempo seguido. Los infractores con una trayectoria vital persistente no son solo delincuentes, es mucho más probable que terminen viviendo de prestaciones sociales y sean adictos a las drogas. Y al ir cumpliendo años, sus delitos se hacen más graves. Gary pasó de pequeños hurtos cuando era un niño a atraco a mano armada con una escopeta siendo adulto. Hace falta una confianza especial con un arma para apuntar a la gente. La gente siente terror. Me encontré con una señora encogida haciendo así con las llaves. Y yo le dije, no le va a pasar nada, cálmese. Había una persona observándome. Vi su reflejo en un espejo y creo que debió de verme en el espejo allí, de pie, por el pasamontañas. Fue entonces cuando saqué y blandí el arma y todos entraron, pero nadie se hizo el héroe. No había héroes. Solo pensé, algún cabrón me va a hacer correr. Pero no pasó nada. El atraco a la joyería de Gary salió mal. Le atraparon y pasó 7 años en la cárcel. Pero la mayoría de los infractores juveniles no son como Gary. La mayor parte de los delincuentes adolescentes están destinados a dejar de cometer infracciones para cuando llegan a mediados de la veintena y se convierten en ciudadanos ordinarios. El estudio Dunedin les llama infractores limitados a la adolescencia. Estos eran los adolescentes ordinarios, saludables y felices, rebelándose un poco, metiéndose en pequeños problemas, pero no tenían esos temperamentos difíciles ni problemas de habilidad verbal. Solo eran adolescentes normales. ¿Qué estáis haciendo, chicos? Pasando el rato. ¿Qué fumáis? Dadas las circunstancias adecuadas, la mayoría de los infractores limitados a la adolescencia vuelven al buen camino por propia voluntad, a no ser que ya estén hundidos muy profundamente en un estilo de vida delictivo. Hay 3 cosas en particular que hacen difícil que un adolescente cambie: las drogas, las bandas y la cárcel. Paul es un ejemplo de un infractor limitado a la adolescencia. Cuando estuvo en la cárcel por un delito que cometió siendo adolescente, se dio cuenta de algo. Tuve que enfrentarme a la idea de que no era el hombre más malo del planeta. Y lo que vi allí requería tener una especie de... no lo sé, un nivel de vena malvada o de crueldad. Allí estaba yo, encerrado con personas que eran capaces de una violencia extrema. Pero no solo eso, sino que muchos de ellos se deleitaban en ello y lo disfrutaban. Y comprendí que yo no era así. No son solo los chicos adolescentes los que se descarrían, las chicas adolescentes también delinquen. El estudio Dunedin descubrió que el 91% de las chicas han cometido algún tipo de delito o han tenido algún comportamiento ilegal antes de cumplir los 21 años. Robar ropa, fumar marihuana, beber alcohol, hacer novillos, pegar a la gente. Tenía una subida de adrenalina cuando hacía cosas que eran delito. Yo sabía que estaban mal. Me educaron para saber distinguir entre el bien y el mal.
Pero no quería escuchar. Dicen que me voy a hacer pis si me bebo todo esto. Potoskin tenía 13 años cuando tuvo su primer problema con la policía. Se escapó de casa y empezó a vivir en la calle con otros adolescentes, esnifando pegamento, tomando drogas, robando en los almacenes, incluso atracando pequeñas tiendas. Vestida con ropa de chico y con un pañuelo en la cara, entré con una bolsa y una navaja y le dije a la dependienta que metiera el dinero en la bolsa. No iba a clavarle la navaja, no iba a hacerle nada. Solo quería asustarla, supongo. Metió el dinero en la bolsa y me marché. En todo el mundo hay diferencias entre los delincuentes varones y hembras. Las chicas, por lo general, se descarrían antes que los chicos. Las chicas que tuvieron la pubertad muy pronto eran biológicamente adultas en apariencia, tenían una figura atractiva y parecía que podían tener 17 años cuando en realidad solo tenían 13. Y tenían la inmadurez emocional y cognitiva de una niña de 13 años. Por lo cual eran especialmente vulnerables. Chicas guapas que todavía no son adultas. Y esas se meten en muchos problemas a esa edad. Este es un proceso que no les ocurre a los chicos en absoluto. La adolescencia es también cuando muchas chicas tienen sexo por primera vez. Y el estudio Dunedin descubrió algo respecto al tipo de parejas hacia el que las mujeres jóvenes se sienten atraídas. La gente tiende a elegir a alguien con una personalidad muy parecida a la suya. Si es una persona muy consciente, su pareja será muy consciente. Si es una persona que busca sensaciones fuertes, emociones, peligro y correr riesgos, así será su pareja. Incluso el nivel de incapacidad para leer. Pensábamos que si alguien no sabía leer, elegiría a una pareja que supiera leer, porque eso le ayudaría a maniobrar mejor por la vida, pero tienden a estar muy igualados hasta en el nivel de capacidad de lectura. Este no es un problema en sí mismo, pero el estudio Dunedin descubrió que las mujeres delincuentes buscan hombres igualmente antisociales, hombres que abandonan pronto el colegio, leen mal y tienen antecedentes penales. No creo que haya estado con ningún chico bueno, que no haya tenido problemas. Todos mis novios han tenido problemas con la policía. Para la mayoría de las chicas adolescentes, la delincuencia solo será una fase pasajera. No obstante, una cosa en particular hace difícil el avance para las chicas. Me quedé embarazada a los 16 años. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi novio nos abandonó al bebé y a mí. Dijo que no era suyo y que no quería tener nada que ver ni conmigo ni con el bebé. Tras tener al niño me mudé a un parque de caravanas donde vivía mi mejor amiga. Yo solo quería ser joven. Solo quería hacer todo lo que ellos hacían. Durante el embarazo hice de todo. Tomé drogas, alcohol, esnifé pegamento, tomé sustancias que no deberías tomar cuando estás embarazada. Pero yo quería ser joven. Quería vivir la vida como la viven los jóvenes. Quería seguir siendo un adolescente. No quería crecer. Para las mujeres que han tenido un comportamiento antisocial, sus desenlaces tienen que ver con cómo estén llevando sus casas, sus familias, cómo cuiden de sus hijos. Es muy probable que se queden embarazadas demasiado jóvenes. Suelen ser madres solteras y no tienen mucho dinero. Suelen abandonar su educación. Puede que desarrollen una adicción por el camino, quizá al alcohol, y tienen muchas dificultades para dar una buena vida a sus hijos. Tengo hambre a todas horas. He comido y aún tengo hambre. Potos tiene 5 hijos. Ya no vive en la calle y tiene una pareja estable con quien comparte un apartamento. Pero el estudio Dunedin descubrió que las personas antisociales eligen una pareja muy parecida a ellos mismos, y eso les lleva a tener relaciones turbulentas muchas veces. Es una combinación tóxica de rasgos de la personalidad que se caracteriza por una gran inestabilidad emocional y una falta de amabilidad, por decirlo así, o desagrado. Estas son personas que creemos que están marcadas
por una gran cantidad de negatividad emocional. Rompíamos los platos. Nadie cocinaba. Él solía irse de la casa después de haber tenido una pelea o algo. Y yo iba y le golpeaba porque no me había hecho la comida. Y lo que les pasa a estas personas, una vez que tienen una relación, es que esos elementos tóxicos de inestabilidad emocional y alto desagrado, esa mezcla tóxica predice un alto nivel de conflicto en una relación. Predice infelicidad en una relación, pero aún más importante, predice violencia física en una relación. El estudio Dunedin ha llegado a una conclusión muy polémica sobre la violencia doméstica. Ha descubierto que las mujeres pegan a los hombres tan a menudo como los hombres a las mujeres. Hicimos preguntas como: ¿has pegado a tu pareja? ¿Has empujado a tu pareja hasta tirarla al suelo? ¿Has usado un cuchillo contra tu pareja? Y pensé, estamos perdiendo el tiempo haciendo estas preguntas a las chicas, pero ellas contestaron sí a esas preguntas en igual número que los chicos. ¿Cuántas veces durante el último año has estado tan enfadada que has perdido los estribos? Las chicas pensaban que no pasaba nada por pegar a su pareja, que a nadie le importaría. Pensaban que sus padres no lo desaprobarían, que la policía no vendría si alguien la llamaba y no creían que le harían daño a nadie. Pero los comportamientos eran los mismos. Las mujeres también pegamos a los hombres. Puedo admitirlo porque yo lo he hecho. Desconecto y me vuelvo loca. He intentado apuñalarlos. He destrozado la casa. Cuando salieron estas conclusiones por primera vez, fueron rechazadas de plano por la mayoría de las criminólogas feministas, así que tuvimos muchas dificultades para publicar esos artículos. Incluso después de publicados, nunca nos invitaron a presentar los resultados en ninguna conferencia. Fue una de las partes de la investigación más difícil de hacer pública. Provocó un gran revuelo, sin duda. Hay personas que siguen sin creerlo. Creen que los hombres perpetran la inmensa mayoría de la violencia y que las mujeres, si acaso, se están defendiendo si ejercen un comportamiento violento. Eso no es lo que dicen nuestros datos. Aunque sea algo penoso, me subí a la cama y le di puñetazos en la cara. Y él me pegó a mí en la tripa. Luego llamé a la policía y él se quedó en la puerta esperando a que llegaran para entregarse. Le acusaron de agresión a una mujer y le condenaron. Se ha visto una y otra vez que cuando una pareja está peleando y lo hacen los dos y sus fuerzas están equilibradas, cuando la policía llega asume que la mujer es la víctima y el hombre es el agresor. Y yo creo que es una asunción muy extendida, pero una y otra vez los miembros del estudio Dunedin nos han dicho que en muchos casos la que pelea es la pareja. Por lo general se emborrachan, se pelean, se pegan el uno al otro, se noquean el uno al otro y desde su perspectiva es mutua. 5, 4, 3. Tienes una multa de $15. Tienes que pagar $15. ¿Por qué? Dame $20. Los polémicos resultados del estudio Dunedin han sido confirmados por estudios en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Israel y Corea. Aunque las mujeres y los hombres tienen las mismas probabilidades de pegarse, hay una diferencia. Cuando los hombres pegan a las mujeres, estas suelen terminar en el hospital. Estás en la cárcel, colega. Necesitas $200 para la fianza. Otra cosa que siempre me ha sorprendido a este respecto es que mientras que los hombres pueden pegar más fuerte, las mujeres adultas pueden pegar muy fuerte cuando la víctima es un niño. El descubrimiento del estudio Dunedin de que hay dos tipos de infractores adolescentes está ahora aceptado en todo el mundo desarrollado. En cuyo caso, ¿qué es lo mejor que se puede hacer cuando atrapamos a adolescentes violando la ley? Cuando vemos a un adolescente ante un juez, debemos preguntarnos en qué camino está.
Porque al adolescente que va a superar todo eso de manera natural, no deberíamos imponerle unos antecedentes penales que le impidan conseguir un trabajo y que retrasarían su renuncia natural al delito. Las estadísticas demuestran que los infractores adolescentes enviados a prisión tienen más posibilidades de ser arrestados de adultos que los que cometieron delitos similares pero no fueron a la cárcel. La justicia de Nueva Zelanda reconoce este hecho y trata de evitar meter en la cárcel a los jóvenes infractores. Son buenos chicos que han hecho cosas muy tontas. Decisiones que han tomado de improviso. Esta noche, el equipo de acción juvenil de la policía está haciendo respetar los toques de queda de los infractores adolescentes. Hacen comprobaciones aleatorias y se aseguran de que estén en casa a la hora que el juzgado les dice que deben estar. ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado? He salido un rato de la casa, nada más. ¿En serio? ¿Con quién has estado? La mayoría de los infractores limitados a la adolescencia se reformarán dadas las circunstancias adecuadas. Te lo advierto. Si tu madre no sabe dónde estás, te pondré una infracción. El equipo de acción juvenil impone estructura y límites, dirigidos a mantener a los adolescentes en riesgo en el buen camino, dando tiempo a su cerebro para que madure. Si podemos hacer cambiar de vida a un par de chavales, ya son 2 de los que no tendremos que ocuparnos más tarde. Algo prevenimos. ¿Prevenimos? Sí, se les da una advertencia. Pero no todos los sistemas legales de los países hacen una distinción entre adultos y adolescentes. En Estados Unidos, los infractores adolescentes históricamente han sido tratados del mismo modo que los adultos. Con el tiempo, el sistema judicial se hizo cada vez más punitivo y a veces los niños recibían duras sentencias de adultos. A los jóvenes que cometen un delito violento pueden llevarles ante un juzgado para adultos e incluso imponerles sentencias como a los adultos, que incluyen desde cadena perpetua a la pena de muerte. Christopher Simmons fue sentenciado a muerte por un homicidio que cometió cuando tenía 17 años de edad. El equipo de defensa de Simmons llamó al profesor Lawrence Steinberg como testigo experto. ¿Deberíamos encerrar a alguien y tirar la llave por algo que hizo cuando era un adolescente? Los adolescentes son menos capaces de renunciar a seguir sus impulsos. Y la habilidad de planificar por adelantado y regular las emociones y la conducta aumenta de manera constante desde la preadolescencia hasta la edad adulta. Steinberg argumentó en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que los adolescentes deberían ser tratados de manera distinta a los adultos. Hicimos referencia al estudio Dunedin para proporcionar evidencia de que el 95% de todas las personas que infringen la ley siendo adolescentes no se convierten en delincuentes adultos, por lo que no hay que imponer cadena perpetua a alguien por algo que hizo siendo adolescente. El Tribunal Supremo de Estados Unidos estuvo de acuerdo. En el año 2010, el tribunal dictaminó que ya no era legal ejecutar a adolescentes en Estados Unidos. Esa decisión sacó a 72 infractores adolescentes del corredor de la muerte, incluido Christopher Simmons. Este es un gran ejemplo de cómo estudios como el Dunedin pueden influir en las leyes y las políticas sociales. Es uno de esos resultados que cambia muchísimo una situación. Que el Estado mate a una persona joven es algo abominable. Nuestra labor es científica, pero nuestra esperanza es que esto ayude a los jóvenes, y en este caso creo que lo hizo. Paul Boots pagó el precio por sus delitos juveniles. Pasó 10 años en la cárcel. Lleva libre 7 años y es un hombre cambiado. La carrera de psicología que inició en la prisión le llevó a hacer un doctorado y a abrir un centro de asesoramiento. Está especializado en liderazgo. Tiene pareja y ahora están esperando su primer hijo. Me siento privilegiado de estar en una posición en la que pueda ayudar a crear una vida positiva para otra persona, para mi futuro hijo, y ser un modelo positivo de conducta del mismo modo que lo fue mi padre. Con suerte, podré mantenerle alejado del tipo de amigos hacia el que yo gravitaba y que eran malos ejemplos de conducta.
Parece ser que obtener los privilegios y las responsabilidades de la vida adulta es lo que lleva a los jóvenes a renunciar a un comportamiento delictivo. Este comienza a convertirse en una desventaja. Empiezan a interesarse por la conformidad y poco a poco abandonan el estilo de vida antisocial por un estilo de vida convencional. La ironía es que el legado que quiero dejar detrás de mí es opuesto totalmente a quien yo creía que era. Paul Butts ha demostrado que es posible cambiar la vida de un infractor limitado a la adolescencia. Pero es mucho más difícil para un infractor con una trayectoria vital persistente. Recientemente, tenía 40 años, 6 policías se me abalanzaron. Me cogieron de las muñecas para ponerme a las esposas y me escapé. Los dejé mordiendo el polvo. Dado que el 10% de los delincuentes son responsables del 50% de todos los delitos, ¿es posible hacer algo respecto a los infractores tenaces con una trayectoria vital persistente? La respuesta es que es difícil, pero no imposible. Lo más importante es que la clave es la prevención, en lugar del tratamiento. Muchos de estos individuos han mostrado indicios de mal comportamiento y problemas de conducta, quizá incluso antes de haber tenido problemas con la ley. Y al no enfrentarnos a ello en ese momento concreto, hemos perdido la oportunidad de prevenir toda una vida de comportamiento antisocial crónico. El estudio Dunedin reveló que casi todos los adolescentes violan la ley. A algunos los atrapan y a otros no. El estudio ha mostrado que hay 2 tipos de infractores juveniles: aquellos que, dada la oportunidad, lo dejarán por propia voluntad, y aquellos que seguirán infringiendo la ley. La sociedad puede hacer mucho para reconocer la diferencia y para dar a los adolescentes díscolos la oportunidad de crecer, en lugar de enviarlos a la cárcel de manera automática. Esto no significa que no deban ser castigados por su actividad delictiva, pero el mensaje es positivo. Para la mayoría de los infractores adolescentes, el trabajo, las relaciones y la familia serán razones suficientes para abandonar una vida de delitos. La buena noticia es que el estudio Dunedin ha demostrado que la inmensa mayoría de las personas jóvenes que infringen la ley no son una amenaza para la sociedad. Crecerán bien, serán ciudadanos íntegros, contribuirán a la economía, criarán muy bien a sus familias y debemos dejarles que superen esa fase. Si acaso, ayudarles a superar esa fase.